Acá la parte está dura, está bueno para pedalear. Está para andar descalzo, la arena está fina. Van a ser unos, hoy 30 kilómetros así, por la playa. Hay algunas montañas rosadas. Sí. La isla de Superagüí forma parte del Parque Nacional de Superagüí, una unidad de conservación creada en 1989 con el objetivo de proteger el ecosistema costero y sus recursos naturales. Actualmente, la única forma de acceder a la isla es por vía marítima, lo que puede realizarse tanto desde el litoral paulista como desde la zona continental de Paraná. Esto permite que, aunque reciba turistas, no sea un destino masivo, lo cual favorece la preservación de la tranquilidad del lugar. Qué triste, una tortuga muerta. ¿Sabés qué tipo de tortuga es? Vamos a averiguar después cuáles son las tortugas que llegan a estas playas. Era muy grande, evidentemente. Vaya una ejemplar. Aproximadamente por acá es donde se encuentra el extremo sur del estado de Sao Paulo, es decir, su punto más sur, y también quiere decir que estamos dejando el estado atrás y estamos entrando a un nuevo estado, al estado de Paraná, otro estado brasileño por conocer. Acá en lo que es la playa no hay algo que nos indique dicha división, sino que lo estamos viendo en el GPS. Lo que sí, anteriormente o en muchos mapas sigue figurando que aquel canal que tenemos por la derecha, que va paralelo a nuestro camino, se unía con el mar, y eso hacía que sea una división natural entre los dos estados, pero actualmente ya no existe esa unión, entonces nos estamos guiando por el GPS. Otro estado por pedalear, estado de Paraná, aunque seguimos por la playa.
Está profundo, ¿no? No sé qué tan profundo sea. Sí, por ahí. El Parque Nacional de Superahui, ubicado en el litoral del estado de Paraná, abarca aproximadamente 34.000 hectáreas. Dentro de sus límites no solo se encuentra la isla de Superahui, sino también un área continental, la isla das Pesas, la isla de Piñeiro y la isla do Pinheirinho. Además, incluye el canal do Varadouro, que separa la isla de Superahui de las tierras continentales. En 1991, el parque fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y en diciembre de 1999, Patrimonio Natural de la Humanidad. El parque alberga una impresionante diversidad de especies de fauna y flora, siendo uno de los principales refugios para especies autóctonas y en peligro de extinción del litoral sur brasileño. Estamos muy cerca de terminar lo que es la isla en la parte sur. Por aquel lado ya está el pueblito, baja de Superahui. Mañana vamos a tomar el ferry temprano. Pasa que eso nos está preocupando, hay tormenta. Y además que no es muy lindo estar acá con tormenta. Mañana deberíamos secar todo y tenemos que estar temprano para la lancha. Ferry, no sé qué es lancha. Bueno. Lancha. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos un poquito más? Capaz que sí.
porque si encima está venteando muy fuerte, cambió el viento. Hoy teníamos viento de espalda y este viento está trayendo lo que nos está preocupando. Vamos a seguir un poco más. y este es el 30% de probabilidades de lluvia para esta tarde-noche. Toda junta, Cachero, no me quiero imaginar el 100. Sí, la verdad que igual el 30% nunca le pegaba, pero bueno, como si hoy no teníamos mucha opción, era el día que salía la lancha económica desde Cananeia. Por suerte cuando terminamos la trilla y empezó a caer un poco de lluvia, llegamos a la entrada del Parque Nacional y ahí estaba Alexandre, que es uno de los encargados, y nos vio y nos dijo entren, y entramos a la oficina. Y bueno, después sí, ya tuvimos que salir a buscar dónde dormir con techo porque queríamos dormir en la playa, pero más allá de la lluvia hay mucho relámpago, que eso es lo que nos da por ahí un poco de
de temor, más que el agua, igual está lloviendo un montón. Y bueno, nos recomendaron acá los vecinos que vengamos al camping Bo Elidio, estábamos por acampar en uno de los sitios designados que tienen un techito, pero Carlos nos vio con pocas ganas de poner la carpa y sí nos ofreció acá poner las hamacas, así que es lo que vamos a hacer, más que nada también aprovechando porque mañana tenemos que levantarnos bien temprano. Que pare de llover igual, porque las hamacas las tenemos que poner acá y con este vientito. Sí, pero bueno, tenemos un techo. Sí. Y las bicis, si bien están muy sucias, no sería lo mismo si le cae un chaparrón y hay que estar secando. Sí. Lamentablemente no pudimos, son cosas que a veces pasan, uno planea una cosa, queríamos dormir en la playa de manera libre y demás, y bueno, terminamos llegando al pueblo y ya a un lugar establecido, pero por suerte estamos protegidos, que es lo importante, y toda la gente aquí ha sido crucemos los dedos muy que amable. Mañana va a estar lindo, aunque sea un lindo amanecer, y cruzar en lancha tranquilos también. Sí, por favor que llueva todo ahora. En el extremo sur se encuentra Barra do Superahui, el único poblado establecido de la isla. El mismo está ubicado en una zona fuera de las áreas estrictamente protegidas del parque, lo cual permite que la población tenga acceso a la zona, pero sin interferir directamente con la conservación de los ecosistemas. Aunque actualmente es poco poblado, ha tenido gran relevancia histórica en la región debido a su ubicación estratégica, especialmente durante la época de la colonia, cuando funcionó como un punto clave de tránsito en la navegación. Es desde esta población desde donde parten y llegan la mayoría de las embarcaciones que conectan la isla con otras islas y con la costa continental.
¿Estás Paciencia. pensando que no tenés No. ganas de ordenar? Van a ordenar y mirá lo que es la cadena. Está doradita, bueno, ahora la limpiamos y la aceitamos y quedamos nueva. No es la primera vez que pasa por esto. Vamos. Regresamos al continente, ya estamos en Paranaguá, estado de Paraná. Hoy afortunadamente bien temprano logramos agarrar la lancha en barra de 2 Superagüí. Estaba más llena de lo que esperábamos, entonces fue para nosotros en realidad un poco caótico sacar todo, acomodarlas, pero la tripulación muy amable y paciente nos ayudó y logramos transportarlas. Ya las limpiamos y estamos listos para salir. En Superagüí muy lindo, pero como pudimos mostrar, una tormenta eléctrica increíble. De hecho van a seguir las tormentas, entonces decidimos acortar nuestro periplo por la isla y el Parque Nacional Superagüí. Ya volvimos a tierra firme, acá en el puerto de Paranaguá. Sí, y de hecho estamos relacionados justamente con el mar y con volver al continente. Estamos a los pies de la imagen de Iemanjá, una figura proveniente de religiones africanas, considerada la diosa o la madre del mar, y en este lugar mucha gente viene a rendirle tributo o agradecerle con todo lo relacionado a sus travesías, a sus pescas y a todo lo que el mar les brinda. Estamos en el lugar justo porque aquí está el monolito que recuerda la fundación de esta ciudad, la primera ciudad fundada oficialmente en el territorio de Paraná, como dice ahí, 29 de julio del año 1648. Y si bien no es una de las ciudades más grandes del estado, además de ser la primera, también ostenta otro título, que es el tener el puerto más importante de este estado y uno de los más importantes de todo Brasil.
seguir en el plano y seguir por la costa. Vamos a ir por Curitiba y después sí, más adelante retomamos la costa y el plano. Es decir, que solamente vamos a subir para ir a Curitiba y después vamos a volver a bajar. Pero está más que justificada la razón por la cual vamos a ir a la ciudad. Mentira. ¿Cuánto llovió? ¿2 horas más o menos? 2 horitas parados estuvimos. Sí. Torrencial. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver si encaramos hoy la subida o mañana. Vamos a meterle. Vamos a meterle y esperemos que la lluvia no se vuelva a parar. Esta es la rodovía federal 277 que une Paranaguá con Curitiba, es decir, el puerto con la capital del estado. Entonces es muy transitada, pero por suerte tiene una banquina muy amplia y para nosotros muy cómoda. Lo que sí tiene una subida importante. Hicimos un pedacito hoy, el resto va a ser para mañana, porque vimos que de aquí en más ya no hay mucho lugar donde parar a dormir. Viene la parte más dura de la subida y está amenazando esto que pasa ahora, la lluvia. Así que bueno, y hoy recordábamos que esta ruta ya la habíamos conocido de cierta manera, ¿no? Poquito. Casi que ni cuesta. Porque esta ruta que comienza en Paranaguá finaliza en Foz de Iguazú, en el puente de la Amistad, puente que pudimos caminar hace, bueno, el año pasado, unos cuantos meses, cuando estábamos de visita en Ciudad del Este. Así que podemos decir que de cierta manera Fuimos en el inicio y en el final. exactamente esta ruta, aunque no lo sabíamos en ese entonces. Sí, pero no la vamos a recorrer en su total extensión. Hasta Curitiba llegamos sobre esta ruta.